El día de hoy les voy a hablar sobre la conservación del suelo. Pues primero que nada hablaremos sobre la importancia que tiene la conservación del suelo. Es muy importante ya que cada día nos damos cuenta que la degradación del suelo es muchísimo mayor y de que no existen medidas o técnicas que ayuden a la conservación del mismo, ya que se está afectando demasiado rápido por fenómenos como la erosión o inclusive sobre la sobrepoblación mundial, que conforme pasa el tiempo es incluso más escaso el área en el que el recurso natural pueda desarrollarse de una manera natural. Primero que nada hablaremos sobre la conservación del suelo, que incluye todas aquellas técnicas y prácticas enfocadas en el uso y mantenimiento sustentable de los suelos, que son utilizados como recurso natural. Hablaremos sobre sobre estos recursos, tales como la utilización de fertilizantes orgánicos, que de esta forma ayudaremos al suelo para que pueda llegar a obtener microorganismos, nutrientes de una manera natural, incluso de una forma en la que puede obtener nitrógeno, fósforo o elementos en los cuales no es necesario el uso de fertilizantes químicos. Evitar la deforestación. De esta manera ayudamos al suelo para que pueda tener mayor aireación, incluso tener mejor macro y microporos, para que también pueda llevar a tener micorrizas que ayuden a la conservación de fósforo en el suelo, que es de vital importancia, y para que pueda captar para que pueda liberar el oxígeno y pueda absorber el dióxido de carbono. También otra de las estrategias sería la rotación de cultivos, que de esta manera no agotamos los recursos, los nutrientes que el suelo nos aporta, ya que al tener un mismo cultivo acabamos el mismo nutriente que el suelo posee hasta el momento en que ya se vuelva escaso en el suelo. También también una de las formas en las que ayudaríamos a la conservación del suelo sería evitando la compactación del suelo, evitando que ya desaparezcan los macroporos, que los macroporos son las partículas de aire que posee el suelo, que permite que se mantenga un suelo vivo. 4 acciones para la conservación de los suelos. Mantener la cobertura vegetal. Al mantener la cobertura vegetal, aporta una gran capacidad protectora sobre el suelo, al actuar como una capa de revestimiento que evita que las gotas de lluvia impacten directamente contra la superficie. Al frenar el impacto, se evita la erosión física que éste provoca y por tanto se previene la pérdida de suelo, ya que este es uno de los problemas que se da mucho en la agricultura. Sembrar árboles y evitar la deforestación. Los árboles cumplen una función muy importante adicional a la producción de oxígeno, ya que evita que el agua arrastre los nutrientes dejando estéril al suelo. Además, puede sembrar estratégicamente árboles estructurales que entierren sus raíces a mayor profundidad para mantener el suelo unido por un mayor periodo de tiempo. Evitar el uso de fertilizantes químicos. La razón principal por la que los agricultores usan químicos es para cultivar frutas y vegetales más grandes. Los agroquímicos fertilizantes inyectan químicos de nutrientes muy necesarios, tales como nitrógeno o potasio, directamente en la tierra para ayudar a las plantas a crecer. No obstante, el uso repetitivo del químico puede causar un desequilibrio en el pH de la tierra, eventualmente dejándola inutilizable para el crecimiento de ningún tipo. Siembra directa.
Es probado que es una de las mejores técnicas de conservación de suelos. Se entiende por siembra directa a la siembra del cultivo sobre los restos del cultivo anterior, sin laborear el suelo. Con esta técnica se promueve la conservación del suelo y de su actividad biológica. Una de las principales ventajas es la presencia de cobertura sobre el terreno y la reducción significativa de la compactación de las capas más profundas del suelo, es decir, que evita los pisos de arado. Como ideas innovadoras para la conservación de cobertura forestal se puede encontrar entre muchas las áreas protegidas, las cuales son las principales estrategias a utilizar. Según estudios y evaluaciones de la FAO revelaron que las coberturas naturales de la tierra siguen disminuyendo con un ritmo anual pesado. Sin embargo, estos estudios hallaron que es un impacto muy positivo el utilizar áreas forestales, dado que el impacto llega a niveles entre bajo y medio, ya que estas áreas utilizadas en los países benefician mucho la cobertura forestal aumentada entre el 0.8% y el 59% anuales. En áreas protegidas más efectivas, como es el caso de la Amazonas en Brasil, se conserva un 6% más de cobertura forestal en terreno protegido y se evaluó esto únicamente en una década, por lo cual es importante esta estrategia, dado a que se puede replicar en nuestros países donde nuestros niveles para forestar son menores, y si ellos pueden replicarlo, para nosotros sería muy beneficioso. Los PCA o los pagos por servicios ambientales, como bien su nombre lo dice, son una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo. Esto incluye que de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental, ya sea ecológico, que beneficie a la sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos buscan al usuario del suelo adopten prácticas de uso que garanticen las provisiones de un servicio particular. Esto que nos da a decir que básicamente es un círculo vicioso. Las personas se comprometen a los pagos de servicios ambientales, específicamente a una asociación de estos servicios ecológicos, en los cuales ellos utilizan el financiamiento y el fondo para la conservación en general, tanto de la forestación como la fauna, como la flora, como los servicios ambientales, y estos a su vez van retribuyendo y van generando ingresos de nuevo para que se puedan utilizar los fondos en una reinversión para beneficio propio y para beneficio de la sociedad, pues como bien se sabe, necesitamos de esto para vivir, no solo en condiciones de vivienda, casa, de servicios, sino la continuación de la misma especie. Las técnicas o reducción de emisiones derivadas por la deforestación básicamente es estimular a los países en desarrollo para que contribuyan a los esfuerzos de la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con la ralentización, detención y reversión de las pérdidas y la degradación de los bosques. El aumento de las remociones de los gases de efecto invernadero de la atmósfera terrestre por medio de la conservación, gestión y expansión de los bosques. Se requiere de los países interesados en estas técnicas que avancen en tres etapas que están estrechamente ligadas entre sí. Las etapas a seguir son: número 1, la etapa de la preparación, con la elaboración y estrategias, planes de acción, acciones o mitigación de estas mismas técnicas y el desarrollo de las capacidades. La etapa número 2, la etapa de la ejecución de las estrategias nacionales y las actividades de demostración basadas en los resultados. Esto que es poner en marcha las acciones red y estrategias de planes nacionales que podrían involucrar nuestras actividades de desarrollo de capacidades, de transferencia de tecnología y actividades de demostración. Y la número 3, la etapa de ejecución de medidas basadas en resultados, que debería ser objeto de la debida medición, notificación y verificación. Estas medidas ya se están poniendo a cabo o ya se han propuesto en Guatemala, basadas en incentivos para mejoramiento de almacenamiento de carbono, incentivos para la conservación de los bosques naturales, los incentivos de pequeños poseedores, comunidades locales y pueblos indígenas,
¿Por qué se deben de colocar incentivos? Esta estrategia promueve mucho el incentivar al pueblo para que ellos sean parte del cambio, pero para que ellos se sientan útiles merecen una retribución, además de otras estrategias como el fortalecimiento de la gobernabilidad de tierras forestales, el manejo forestal mejorado, la promoción de la competitividad y legalidad de las cadenas de valor productivo forestales. Simple y sencillamente es las mejores técnicas que se puede utilizar. Guatemala, el llamado país de la eterna primavera, perdió en los últimos 20 años un 22.3% de sus bosques y pasó de ser una nación forestal a un país deforestado, según expertos quienes advierten además sobre el riesgo para el futuro de Guatemala. La historia de la deforestación en Guatemala es la historia del poder y de la impunidad en el país. Sobre el bosque seco del suroriente, ya que sus especies arboleras pierden su follaje durante buena parte del año. Llueve muy poco y la penetración del sol llega hasta el suelo en época seca. Es decir, una de las consecuencias que tenemos en Guatemala también es nuestros bosques secos por la falta de agua para que se hidraten. Y como último, tenemos las empresas palmicultoras, como Industrias Chiquibul, que operan en la zona sin contar con una licencia de tala ni de operar emitidas por el Estado, es decir, talan árboles y por la palma africana también estamos perdiendo mucho bosque.